Suecia es un país de menos de 11 millones de habitantes sin alianzas militares formales durante décadas, sin bases militares en el extranjero y con un presupuesto de defensa que es una fracción del de las grandes potencias. Y sin embargo, Suecia ha producido consistentemente durante más de 70 años algunos de los cazas de combate más innovadores e influyentes de la historia de la aviación militar. El Saab Gripen E es el último representante de esa tradición. Un caza de cuarta generación avanzada que compite en el mercado internacional contra el F-35, el Rafale y el Eurofighter con argumentos que ninguno de esos aviones puede ofrecer. No es el más rápido. No tiene la furtividad del F-35. No tiene el alcance del Rafale en su configuración de largo alcance. Lo que tiene el Gripen E es algo más difícil de cuantificar pero igualmente valioso en el mundo real. Puede despegar y aterrizar en tramos de carretera de 600 metros, puede ser reabastecido y rearmado por un equipo de 5 técnicos en menos de 10 minutos, puede operar de forma autónoma desde bases dispersas sin la infraestructura de soporte que los aviones más sofisticados requieren, y todo eso a un costo de operación que es aproximadamente la mitad del F-35. En un mundo donde la resiliencia y la descentralización operativa son cada vez más valoradas frente a la vulnerabilidad de las grandes bases aéreas fijas, el Gripen E plantea una pregunta incómoda para los defensores de los aviones más caros. ¿Cuánta sofisticación es suficiente? Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La filosofía de diseño que está detrás del Gripen no puede entenderse sin comprender la doctrina de defensa sueca que lo produjo. Suecia, que mantuvo una política de neutralidad durante la Guerra Fría, pese a estar geográficamente en el corazón de la posible zona de conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, desarrolló una estrategia de defensa basada en la idea de que en caso de invasión, las grandes bases aéreas fijas serían los primeros objetivos de los ataques enemigos. Si los aviones de combate suecos dependían de esas bases para operar, quedarían neutralizados en las primeras horas de un conflicto antes de poder intervenir. La solución fue radical: diseñar cazas capaces de operar desde la red de carreteras que cubre todo el territorio sueco, convirtiendo cada tramo recto de autopista en una pista de aterrizaje potencial. Esta doctrina, conocida como Base Baser o sistema de bases dispersas, requería aviones con características muy específicas. Ruedas de tren de aterrizaje robustas capaces de manejar superficies no preparadas, sistemas de mantenimiento simplificados que permitieran a personal con entrenamiento mínimo realizar las tareas de reabastecimiento y rearme, y una arquitectura de sistemas que pudiera funcionar con apoyo logístico mínimo durante períodos prolongados. El Gripen original, designado JAS-39A, realizó su primer vuelo el 9 de diciembre de 1988 después de un desarrollo que no estuvo exento de dificultades. El segundo prototipo se estrelló durante una demostración en el Salón Aéreo de Estocolmo en 1989 debido a un problema en el sistema de control de vuelo fly-by-wire, y un segundo accidente ocurrió durante pruebas de producción en 1993. Estos accidentes, aunque sin víctimas mortales en el primer caso y con el piloto eyectándose con éxito en el segundo, generaron críticas al programa y preguntas sobre la seguridad del diseño. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los problemas se originaban en el software de control de vuelo y no en el diseño aerodinámico básico. Y una vez resueltos esos problemas, el Gripen demostró ser un avión excepcionalmente fiable y seguro. La versión de producción entró en servicio con la Fuerza Aérea Sueca en 1997. Y desde entonces ha acumulado un historial de seguridad que es uno de los mejores entre los cazas de su generación. El Gripen E, la versión más moderna actualmente en producción, representa un salto cualitativo significativo respecto al Gripen CED que operaron la mayoría de los países que adquirieron el avión. El motor General Electric F414G, una variante del mismo motor que impulsa el Super Hornet, genera aproximadamente un 98% más de empuje que el Volvo RM12 del Gripen original, lo que le da al avión mayor velocidad, mayor tasa de ascenso y mayor capacidad de carga útil. El radar AESA ES-05 Raven, desarrollado por Selex ES, proporciona capacidades de seguimiento simultáneo de múltiples objetivos y modos de guerra electrónica integrados que colocan al Gripen E en el mismo nivel tecnológico de radar que el F-16 Pinto o el Rafale F-3R.
El sistema de aviónica integrado, basado en una arquitectura de software abierto que permite actualizaciones rápidas sin necesidad de modificaciones de hardware extensas, es quizás el aspecto más sofisticado del diseño. Saab puede actualizar el software del avión en tiempo de paz con una rapidez que los aviones con arquitecturas más cerradas no pueden igualar, lo que significa que el Gripen E puede incorporar nuevas capacidades y nuevas armas en plazos de meses en lugar de años. La demostración más impresionante de las capacidades operativas del Gripen en condiciones de base dispersa fue realizada en Brasil en 2014, cuando la Fuerza Aérea Brasileña evaluó el avión durante la competición que eventualmente llevaría a la selección del Gripen E como el nuevo caza de Brasil. Durante esa evaluación, un Gripen C sueco aterrizó en un tramo de autopista en el estado de São Paulo, fue reabastecido y rearmado por un equipo de 6 personas en 9 minutos y medio y despegó de nuevo. La simplicidad de la operación, que contrastaba dramáticamente con la complejidad logística de los procedimientos de mantenimiento del FA-18 y el Rafale, que también participaban en la competición, fue uno de los factores que influyeron en la decisión brasileña de seleccionar el Gripen. Brasil firmó en 2014 un contrato para la adquisición de 36 Gripen EF, con una parte significativa de la producción y el desarrollo de software realizada en Brasil, en lo que fue la venta de exportación más importante en la historia de Saab. El costo de operación del Gripen E es el argumento más poderoso del avión en el mercado de exportación. Saab estima el costo por hora de vuelo del Gripen E en aproximadamente $4.700, comparado con los 44.000 del F-35A, los 27.000 del Eurofighter Typhoon y los 24.000 del FA-18 Super Hornet. Esta diferencia no es marginal. Significa que por el costo de operar un F-35 durante una hora, se pueden operar 9 Gripen E durante la misma cantidad de tiempo. Para países con presupuestos de defensa limitados, esa diferencia puede ser la que determine si una fuerza aérea tiene suficientes horas de vuelo para mantener a sus pilotos entrenados o si se ve obligada a reducir la preparación por restricciones presupuestarias. El bajo costo de operación del Gripen no es un accidente, sino el resultado de decisiones de diseño deliberadas. Componentes más simples y accesibles, mayor intercambiabilidad de partes, procedimientos de mantenimiento diseñados para requerir menos personal especializado y menos equipo de apoyo en tierra. Deja tu like, suscríbete y comparte. La competición con el F-35 en varios mercados de exportación ha producido debates fascinantes sobre los criterios con los que un país debe evaluar sus necesidades de defensa aérea. En Finlandia, que en 2021 seleccionó el F-35 sobre el Gripen E en una decisión que sorprendió a muchos observadores, el factor determinante fue la mayor capacidad furtiva y la red de intercambio de información del avión americano, que se consideró decisiva en el contexto de la amenaza rusa. En Suiza, que también evaluó el Gripen E antes de seleccionar el F-35 en 2021, las consideraciones fueron similares, aunque la decisión generó una controversia política considerable dado el costo significativamente mayor del avión americano. En Colombia, que adquirió 20 Gripen CD de segunda mano de Sudáfrica en 2022, la decisión fue claramente presupuestaria. El Gripen proporcionaba capacidades modernas a un costo que el presupuesto de defensa colombiano podía asumir. Suecia misma ha dado al Gripen E una prueba de relevancia estratégica que ningún ejercicio puede replicar. La decisión de unirse a la OTAN en 2022, después de la invasión rusa de Ucrania, significó que el Gripen E pasó de ser el caza de un país neutral a ser parte integral de la defensa colectiva de la Alianza Atlántica. Esta integración ha requerido actualizaciones de los sistemas de comunicación del avión para garantizar la interoperabilidad con los sistemas de la OTAN y ha abierto nuevas posibilidades de cooperación con las fuerzas aéreas de los países aliados. Dinamarca, que opera el F-35, y Noruega, que también eligió el F-35, ahora son aliados formales de Suecia, lo que crea escenarios de operaciones mixtas donde el Gripen E y el F-35 deberán trabajar juntos en la misma red de combate. Esta integración y la experiencia que genera es valiosa no solo para Suecia, sino también para los países que consideran el Gripen E como una plataforma complementaria al F-35 en flotas mixtas. El futuro del Gripen E en el mercado internacional es prometedor pero incierto. Saab ha identificado varios países en América Latina, Europa del Este y el sudeste asiático como potenciales compradores, y las negociaciones con algunos de ellos están en curso. La guerra en Ucrania ha renovado el interés de varios países en capacidades de defensa aérea que puedan operar desde infraestructuras dispersas y resistentes. Precisamente la especialidad del Gripen.
Sin embargo, la presión de los Estados Unidos sobre sus aliados para que adquieran el F-35 en lugar de aviones europeos es un factor político que no puede ignorarse. Washington ha utilizado en múltiples ocasiones su influencia diplomática para inclinar competiciones de exportación de aviones a favor del producto americano, argumentando consideraciones de interoperabilidad e integración en sistemas de la OTAN. Saab ha respondido desarrollando adaptadores y protocolos que garantizan la compatibilidad del Gripen-E con los sistemas de comunicación y designación de objetivos de la OTAN, reduciendo ese argumento pero sin eliminarlo completamente. El Gripen-E es, en definitiva, la encarnación de una filosofía de defensa que pone la resiliencia y la accesibilidad por delante de la sofisticación absoluta. En un mundo donde los conflictos recientes han demostrado repetidamente que las grandes bases aéreas fijas son vulnerables a ataques con misiles de precisión, donde los presupuestos de defensa están bajo presión constante y donde la capacidad de mantener una fuerza aérea operativa durante un conflicto prolongado depende tanto de la logística como de las capacidades técnicas del avión, los argumentos del Gripen-E son más relevantes que nunca. Los pilotos que han tenido la oportunidad de volar el Gripen-E en comparación con otros cazas de su generación destacan consistentemente su facilidad de manejo y la claridad de su interfaz de cabina como ventajas que tienen impacto real en la efectividad del combate. La arquitectura de software abierto del avión se traduce en una cabina donde la información está organizada de manera intuitiva y donde las actualizaciones de software pueden cambiar la disposición y el contenido de las pantallas según las preferencias de los pilotos y los requerimientos de la misión. Esta flexibilidad, que parece un detalle menor, tiene consecuencias prácticas importantes. Reduce la carga cognitiva del piloto durante el combate, permitiéndole concentrar más atención en la situación táctica y menos en la gestión de los sistemas del avión. En el combate aéreo moderno, donde las decisiones se toman en fracciones de segundo, esa reducción de la carga cognitiva puede ser la diferencia entre una decisión correcta y un error fatal. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.